Hola amigos de Cine Garage, vamos a hablar de otro de los estrenos particulares que tenemos para este fin de semana de Halloween, Día de Muertos. En México se mezclan estas dos festividades de una manera muy interesante, muy divertida. Se mezclan y no están como divididos, pero al mismo tiempo siendo sucesivos, están ahí presentes. Se estrena Halloween, la versión de 1978 de John Carpenter, que yo creo que es la que hay que ver. A mí las versiones de Rob Zombie, él siendo tan fan, pierde muchas cosas. Es un director mucho más burdo de lo que era John Carpenter a finales de la década de los 70. Se reestrena, regresa a México, justo para celebrar y divertirnos en los cines viendo una película de terror como un gran clásico ahora, como lo es Halloween. La película tiene un reparto ahora completamente famoso. En realidad fue el lanzamiento de Jamie Lee Curtis. Ella tenía trabajos previos, pero por supuesto la película que la impulsa a la fama es esta. Está Donald Pleasence, que yo creo que es el actor que más experiencia tenía en el rodaje de Halloween. Es el actor de mayor edad, y era el actor con el cual John Carpenter quería trabajar. Él era realmente muy fan del señor Pleasence y lo llama. Tenemos a Tony Moran como Michael Myers en una historia que prácticamente todos conocemos, ¿no? Que es la de este niño que asesina de varias cuchilladas a su hermana en una noche de Halloween. Lo internan en un psiquiátrico y 15 años después él escapa, una noche antes de Halloween, pues bueno, para tratar de seguir esta ola de matanza y de sangre de la cual fue interrumpido hace 15 años. El guión es de John Carpenter y Deborah Hill. Es un prodigio de guión por muchas razones, ¿no? En primer lugar, porque siendo la anécdota tan pequeña y siendo, digamos, las acciones de horror, es más bien una película de horror que de terror, siendo las acciones de horror estando tan separadas, consiguen armar un suspenso a lo largo de toda la película que por lo menos no era en realidad la temática de las películas grandes del terror o del horror de Hollywood. Halloween, para que lo sepan bien, es una película independiente, es una película que se hizo con $300,000, es una película que está metida en las orillas de Hollywood. Varias distribuidoras, de hecho todas las distribuidoras renunciaron a distribuir la película, no creían en ella. Un presupuesto tan bajo simplemente no les hablaba nada. Veníamos de un sistema de producción mucho más caro y este tipo de proyectos funcionaban siempre y cuando fueran caros. John Carpenter demuestra todo lo contrario, escribiendo él mismo la música, usando, nada más para que se den cuenta, de los $300,000 que costó la película que les acabo de mencionar, casi todo se fue en la renta de las cámaras. Es decir, desde el guión, Deborah Hill y John Carpenter tenían muy bien visualizado cómo se iba a ver la película, qué iba a pasar y en qué momento. Era una especie de gran momento de inspiración sobre una historia muy pequeña que se acaba convirtiendo en un gran clásico del cine de horror. ¿Cuál es mi mayor enamoramiento con el guión? Que un poco a diferencia de lo que pasa hoy, un poco jugando a la contraria incluso de muchos grandes clásicos del terror de esa época, John Carpenter y Deborah Hill dibujan y describen visualmente, por supuesto, ya hablo de la película terminada, a Michael Myers como un personaje con el cual jamás nosotros vamos a podernos identificar. Un personaje tan grotesco, tan violento, pero al mismo tiempo tan escondido, que va a ser realmente imposible que nos identifiquemos con él. Siempre está metido en las sombras, que es un gran trabajo de fotografía y de iluminación. Hay unos juegos visuales en la película muy bonitos, muy divertidos, que por supuesto a la hora de verlos en una pantalla grande tomarán todavía mayor sentido en sus mentes y por supuesto en el discurso de la película. Y la atención nos la desvían por completo, o que es aquí donde el guión se vuelve más complejo de lo que parece. Uno prácticamente puede escoger entre el doctor de Michael Myers, que está tratando de encontrarlo para devolverlo al psiquiátrico, que está interpretado por Donald Pleasence, y Jamie Lee Curtis, que es como la víctima elegida, como el motivo, una vez que Myers está fuera, el motivo de que él siga moviéndose en este pueblo que de repente se encuentra hundido en una ola de sangre y de asesinatos. ¿Por qué es importante el suspenso para Carpenter? Más allá del susto detrás de la puerta, más allá del susto barato y del espanto, porque sí, pues por una razón muy sencilla. John Carpenter es uno de los
grandes admiradores de Alfred Hitchcock, que es, por otra parte, uno de los generadores de suspenso más geniales que ha tenido el cine. Y el dato se redondea con una anécdota muy sencilla. John Carpenter contrató a Jamie Lee Curtis por ser hija de Janet Leigh. Janet Leigh es la mujer que aparece en Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock. Y John Carpenter dijo, soy tan fan de Alfred Hitchcock que ese círculo se tenía que cerrar de esa manera. La víctima de mi gran maestro Alfred Hitchcock, iba a ser mi víctima en mi película de horror. Una película que acabó convirtiéndose en un gran clásico. Si le seguimos rascando, el personaje de Janet Leigh en Psicosis tiene un amante. Ese amante se llama Sam Loomis, que es el mismo nombre que tiene el doctor de Michael Myers en esta película. Es decir, es una película completamente dedicada a los tiempos, a las atmósferas de Hitchcock, a la manera de resolver pequeños nudos de tensión, a la manera de impulsar la historia cuando aparentemente la historia está detenida. Es un muy buen entendimiento de, insisto, los tiempos de Hitchcock aplicados al estilo personal de un director como lo es John Carpenter en una película que Hitchcock seguramente nunca habría querido filmar. Eso es lo interesante del juego que nos está contando la historia. Más allá de si nos espanta o nos generará pesadillas, es más una película de suspenso prácticamente sin toques sobrenaturales. Estos vinieron después en la segunda y en la tercera parte. Es un gran homenaje a Hitchcock, de uno de los mejores directores que tuvimos en esos años en el cine de horror y de terror, que es John Carpenter. Dense oportunidad de ver la película, creo que vale mucho la pena, se van a divertir, se la van a pasar muy bien, y creo que Halloween es el pretexto perfecto para meterse justo al cine a pasar una noche divertida comiendo palomitas. Espero sus opiniones aquí en Cine Garage. Saludos.